de evitar tapando las mamas en las niñas. Hay ya trabajos bien publicados desde hace mucho tiempo que hay una relación directa entre las placas hechas en un tratamiento de escoliosis, entre diagnóstico y tratamiento, con el aumento de la incidencia del cáncer de mama. Bueno, entonces esto hablamos de los testículos, los ovarios, y esta es la dosis de radiación. Podemos tomar cualquier tipo de unidad. Se utiliza ahora el CIBER, el RAT también, todos hablan de radiación absorbida en el organismo. Pero fíjense ustedes, esto les interesa mucho a los ortopedistas porque cuando están con el intensificador de imágenes, trabajan con la radioscopía. Y fíjense, un minuto de radioscopía son 4 RATs aproximadamente. Un estudio que se hace mucho en pediatría, que es la cistouretrografía para la infección urinaria, es la mitad, 1 o 2 RATs. Una tomografía computada es casi como una radioscopía de un minuto. Son 5 RATs aproximadamente. Y un TAC de abdomen, que sería como un TAC de columna, por ejemplo, serían 3 RATs aproximadamente. Fíjense, he visto distintos especialistas en distintos sanatorios, hospitales, que a veces, para que hacer una reducción y colocar la imagen de intensificador, le ponen a una caja, un peso en el pedal de la radioscopía para que siga prendido. Y trabajan encima de eso. Eso realmente no se debe hacer, se debe siempre trabajar con un técnico radiólogo que le vaya de a poco dándole un disparo de radioscopía, y ahora existen aparatos que cuando uno le da el disparo de radioscopía se queda congelada la imagen. Entonces, de alguna manera, disminuye un poco la radiación. Y fíjense estos datos comparativos, porque les hablo de esto de radioprotección porque ustedes va a ser un bastón importante en su profesión la radiología. Fíjense, un tórax frente y perfil, un par radiológico en un recién nacido son 10 miligramos aproximadamente. Y fíjense, comparación con los pares radiológicos de tórax, ¿cuánto es lo que pueden usar ustedes? Por ejemplo, una placa de columna en un chico puede llegar a ser como 7 pares de placas radiográficas, pero una TC de cráneo, que es casi lo mismo que una columna cervical, 400 pares. Un TAC de abdomen, por ejemplo, 400 pares también. Y una placa de, digamos, puede ser de pelvis y demás, es quizás un poquito menos que la de abdomen, pero evidentemente que la radiación comparativamente a la placa de tórax es un poco como crea un poco de temor, y eso es lo que hay que tener, un poco de temor de este tema. En la Sociedad Argentina de Radiología, el doctor Bussi nos había comentado en una vez que quería hacer algo como se hace en la Sociedad Europea, de poner la mayor sensibilidad y especificidad de algunos métodos diagnósticos para distintas patologías. Estaba dividido en digestivo, urinario y demás, y estaba dividido también en distintos segmentos que corresponden a la ortopedia y la traumatología. Por ejemplo, cuando hay un caso de tortícolis, ellos decían que aunque hubiera radiaciones, primero había que hacer una placa radiográfica para ver si no había malformaciones de los cuerpos vertebrales. Por ejemplo, cuando hay una sospecha de fibromatosis coli o hematoma del esternocleidomastoideo, que son sinónimos, ahora se habla más de fibromatosis coli, la ecografía muestra muy bien el grosor del músculo del esternocleidomastoideo y la posibilidad de ver el hematoma ecogénico. Dolor de cuello correspondía a hacer una placa, cuando había una espina bífida oculta o una hipertricosis, la placa también. O sea que a pesar de ser radiaciones, para el algoritmo a veces es necesario hacer inicialmente la placa, otras veces la ecografía, ¿no? Por ejemplo, en un caso de sinovitis transitoria, evidentemente la placa nos da menos información que lo que da la ecografía, donde se ve el líquido y el engrosamiento de la cápsula articular. Tenemos acá, en el caso de un dolor óseo focalizado, la placa de tórax, la ecografía. En el caso de luxación de cadera se utiliza, por supuesto, la ecografía. Y así sucesivamente nos da una idea de que a veces un poco de radiación es importante para hacer un algoritmo desde el punto de vista clínico. En pediatría hay algunas variantes normales que a veces traen algunas consecuencias de conducta que si la conocieran las variaciones no se produciría.
Está la osificación fraccionada de los cartílagos. Como hay mucho cartílago, el hueso parece como con soluciones de continuidad. A veces parecería que hubiera una osificación fraccionada y parece como una zona astillada. Y siempre recuerdo un caso que en la sincondrosis isquiopúbica, que todavía no está unida, hasta los 9 años no se une en la zona del isquio y pubis, se forma una especie de redondel y después se une, eso es normal. Me acuerdo que fue al ROFO, a Instituto ROFO, y lo querían punzar, porque pensaban que era un tumor articular. Fíjense que evidentemente cuando no se conocen variantes normales, pasa eso. Y también la contrapartida, una vez en el hospital de niños, un traumatólogo de niños quería punzar un cóndilo porque le parecía que una masa en una placa radiográfica. Así que evidentemente que hay que conocer las variantes anatómicas normales y eso lo da, por supuesto, el hecho del trabajo diario, constante y tener la experiencia necesaria. Como dijimos, la sincondrosis isquiopúbica, esta famosa pseudoperiostitiis de lactantes. Recién que han recibido oxígeno en el húmero suelen tener despegamiento del periósteo. Si ese paciente se sospecha una sífilis, van a pensar que es una periostitis o una osteocondritis sifilítica. Por eso hay muchas variantes normales en pediatría que es útil saberlo. Traje como un puñado de estas para... Y otra, hay chicos que tienen lactantes hasta los 5 meses, una densidad ósea notoria, parecen osteopetrosis, y es normal que poco a poco va disminuyendo su densidad. Y también están las zonas cartilaginosas que varían totalmente en pediatría y es necesario conocerlas. Bueno, placa de columna en general, en una placa común se toma de frente, de crestas ilíacas hacia allá arriba para descartar escoliosis. Hoy día con el espiograma resulta mucho más fácil ver desde la parte bien superior hasta la pelvis. Si bien hay más radiación, da más información. Es útil comenzar con un par radiológico para ver desplazamiento de columna y demás, y no solamente con el frente. Hay veces que nos encontramos con casos puramente pediátricos. Este es un paciente que llegó su mamá a la guardia del hospital diciendo que se le había caído de la cama. Y nos encontramos con esta placa de columna y de parrilla costal donde había múltiples fracturas. Fracturas recientes, fracturas con un callo óseo antigua. Bueno, y esto correspondía a fracturas en distintos estadios de evolución. Cuando uno ve esto en el ambiente pediátrico, piensa primero en un niño con maltrato, ¿no? Es un maltrato, y evidentemente era un maltrato. Usamos una regla mnemotécnica que es FEDE, fracturas en distintos estadios de evolución, donde evidentemente fracturas, especialmente en costillas, donde son algunas recientes y otras antiguas, evidentemente uno sospecha el diagnóstico de maltrato. Aquí vemos otra cosa que no corresponde a maltrato, porque a veces los residentes preguntan qué puede ser esta línea. Es simplemente cartílago por la falta de osificación todavía de la parte, de una de las partes de los cuerpos vertebrales, donde recién después del año y medio se osifica y deja de verse esa línea cartilaginosa que está ahí. Bueno, acá tenemos más fracturas en ese paciente y acá tenemos un detalle. Aquí en el niño maltratado también tiene, aparte de lo que dijimos, un despegamiento a nivel metafisario que se llama la imagen en manija de balde, donde parece una manija de un balde, donde es el desprendimiento así paralelo a la metáfisis, como se ve acá. Es muy típico del maltrato. Otra área típica del maltrato es cuando se ve como un desprendimiento de hueso chiquitito que se llama fractura en esquina. Y también, por supuesto, se pueden ver otro tipo de fracturas, pero son las más características. A veces nos encontramos con enfermedades intrínsecas que requieren de la ayuda del ortopedista infantil o traumatólogo para su mejor tratamiento, pero tenemos patologías esencialmente metabólicas. Este es un caso que presentamos en el Hospital de Niños de escorbuto. Raro ver escorbuto en esta época, pero estamos viendo uno cada 2 años aproximadamente, y el escorbuto tiene una característica muy grande por deficiencia de vitamina C. Hay trastornos